¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Senadora Adriana Dávila, a favor. Senador Burgos, a favor. Consulto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. La senadora Graciela Ortiz. Senadora Graciela Ortiz, a favor. Senadora Silvia Martínez, a favor. Senadora Sandra, a favor. Senadora Mariana Gómez. Senador Arturo Zamora, a favor. Pregunto nuevamente, senadora Lisbeth, a favor. Si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Señor presidente, se emitieron 91 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Aprobado el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, convóquese a los ciudadanos y a las ciudadanas que han sido nombradas como integrantes de la Comisión de Selección, que elegirán al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para que acudan en la próxima sesión a rendir la protesta de ley. Tenemos ahora la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales en materia de justicia laboral. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura. Quien esté a favor, favor de levantar su mano. Quien esté por la negativa, también manifestarlo levantando su mano. Si se omite la lectura, señor presidente. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al senador Enrique Burgos García para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales en términos de lo dispuesto por el 196 del reglamento. Un momentito, senador Burgos, si es tan amable. Por favor, denle volumen en el escaño, por favor, al senador. ¿Ya? ¿Listo? Allá arriba, por favor. ¿Ya? Al senador Neira, por favor. Ok. Gracias, señor presidente. Desde luego que después de haber participado en las diversas sesiones de las comisiones en referencia, estamos de acuerdo con el dictamen. Nada más que el martes 5 de este mes, sindicalistas del Estado de México, que representan a 700 sindicatos, a los cuales pertenecen más de 3 millones de trabajadores, me pidieron que entregue este documento para que en la ruta que siga este dictamen, que primero va a la Cámara de Diputados, a los Estados de la República y luego al Ejecutivo, considerando la situación económica y política de este país, pueda haber algunas consideraciones. Es cuanto, señor presidente. Claro que sí, muchas gracias, don Armando. Lo integramos al expediente y servicios parlamentarios y recogen el documento. Muchas gracias, señor presidente. Adelante, senador Burgos. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Honorable Asamblea, en nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales presento el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos segunda, en atención a la iniciativa presidencial en materia de impartición de justicia del trabajo. Expreso antes mi reconocimiento personal y gratitud al trabajo y valiosa participación en el estudio de esta iniciativa de los presidentes de esas comisiones, senadores Fernando Yunes Márquez, Miguel Ángel Chico Herrera y a don Miguel Barbosa Huerta, así como al senador Alejandro Encinas Rodríguez, ahora presidente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Y agradezco también la interlocución de los senadores Héctor Flores, del Grupo Parlamentario del PAN, Luis Humberto Fernández y Luis Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, en la fase del acuerdo de modificación.
También dejo constancia de reconocimiento a las senadoras y a los senadores integrantes, todos, de las comisiones dictaminadoras por sus consideraciones, aportaciones y orientaciones en el estudio de la iniciativa, su dictamen y las modificaciones al mismo. Debo destacar que las propuestas de reformas constitucionales que nos ocupan tienen su origen en el Foro de Consulta sobre Justicia Cotidiana, que fue encargado por la Presidencia de la República al CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica, así como en los diálogos por la justicia cotidiana que se efectuaron con seguimiento puntual de las conclusiones de dicho informe, con una amplia participación de voces de la sociedad civil, la academia y el servicio público. Esta iniciativa plantea, y así lo sustenta el dictamen en sus consideraciones, los elementos básicos de la transformación del derecho de acceso a la justicia del trabajo. Se afirma la distinción entre la función conciliatoria en los conflictos laborales y la función de impartición de justicia ante el surgimiento de posibles conflictos. Esta distinción permite plantear una transformación del acceso a la justicia del trabajo al transferirse a los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas los asuntos contenciosos que hoy conocen las juntas tanto federal como locales de conciliación y arbitraje. Segundo, por consolidar en el ámbito de los poderes ejecutivos de la Federación y de entidades federativas la función conciliatoria ante la aparición de conflictos en las relaciones laborales. Para su atención se plantea el surgimiento de organismos descentralizados en el ámbito de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas que tengan a su cargo el conocimiento de las diferencias entre los trabajadores y el patrón para impulsar procedimientos de autocomposición. Tercero, asignar al organismo descentralizado federal, que asumirá la función conciliatoria en ese orden de gobierno, la responsabilidad nacional de llevar el registro de las organizaciones sindicales, así como de los contratos colectivos de trabajo suscritos en todo el país. Cuarto, fortalecer el principio democrático para la organización y funcionamiento de las agrupaciones sindicales mediante el reconocimiento a la libertad de decisión de trabajador y principio mayoritario para la definición de sus dirigencias, la resolución de conflictos entre sindicatos y la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo. Informo a ustedes que en el curso de nuestras deliberaciones y presentación del proyecto de dictamen se formularon propuestas y contrapropuestas que podrían implicar alguna aclaración de lo sucedido en el trayecto. Permítame resaltar que en el trabajo muy productivo de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, incluido el acuerdo de modificaciones con el que enseguida se dará cuenta, señor presidente, se determinó preservar la referencia de los laudos, como se conocen las resoluciones de las juntas y de los procedimientos arbitrales, en el artículo 107 constitucional. Establecer una referencia genérica en distintos apartados de la reforma a los tribunales laborales sin distinguir su tipo. Mantener la fracción 21 del apartado A del 123 constitucional que establece derechos de los trabajadores frente al patrón en términos de la indemnización y demás responsabilidades que resulten del conflicto, con el señalamiento de que en todo caso, si el asunto ha sido resuelto judicialmente, estará obligado a cumplir con la sentencia. 2. Precisar que cuando una organización sindical busque obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, solo deberá acreditar que cuenta con la representación de los trabajadores. Establecer la condición de la cosa juzgada para los convenios laborales. Establecer la condición de cosa juzgada para los convenios laborales derivados de la instancia de conciliación para su cumplimiento y ejecución. Incorporar la expresión personal libre y secreta de los trabajadores para el caso de solicitud de celebración de contrato colectivo de trabajo y reflejar en el texto constitucional la participación de trabajadores para agruparse en federaciones, confederaciones y de acuerdo a los estatutos de cada organización. Me detengo en este último punto. En 1948 se adoptó por la Organización Internacional del Trabajo el Convenio 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, en cuyo preámbulo se postula que entre los medios susceptibles de mejorar las condiciones de trabajo y de garantizar la paz se encuentran la afirmación del principio de la libertad de asociación sindical, al tiempo que se proclama que la libertad de expresión y de asociación son esenciales para el progreso constante, y afirmándose que la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo suyos estos principios, mismos que se adoptaron por la Organización Internacional de Trabajo. Nuestro país ratificó dicho convenio el 1 de abril de 1950, incorporándose a nuestro orden jurídico el derecho de los trabajadores organizados de elegir libremente a sus representantes en términos de sus estatutos, redactados en atención a su autonomía. En tal virtud, ninguna autoridad puede ni debe limitar ese derecho. Honorable Asamblea,
Estamos ante una serie de planteamientos torales para la evolución de nuestro sistema de organización al interior del Estado mexicano, a fin de atender aspectos fundamentales en las relaciones de trabajo. Al analizar la iniciativa presidencial y formular nuestro dictamen y sus modificaciones, los integrantes de las Comisiones Unidas colocamos la mirada en el horizonte de la salvaguarda de los principios y el análisis de las adecuaciones de los instrumentos para su vigencia efectiva. Nuestro país se ha distinguido por la protección de los derechos de los trabajadores y también por la generación de condiciones para que las relaciones obrero-patronales imperen criterios de justicia en un clima de impulso a la capacidad productiva y a la atracción de la inversión. Para ello es vital fomentar el equilibrio y la armonía entre los factores de la producción. Con estas reformas se impulsa una nueva etapa en el derecho de acceso a la justicia en materia laboral, atendiéndose al respecto los derechos de los trabajadores y la seguridad jurídica de los integrantes de las tres partes: gobierno, capital y trabajo. Nuestro artículo 123 fue pionero en la historia del mundo porque incorporó el pensamiento social de los derechos de los trabajadores en una Constitución que nació así, con una sólida vertiente de constitucionalismo social. Con las presentes reformas somos leales a esta tradición de justicia social, con nuevos métodos para la autocomposición de las partes, el acceso a la justicia ante un órgano jurisdiccional caracterizado por su imparcialidad y la plena garantía de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. En este espíritu nos permitimos solicitar la consideración y voto aprobatorio de los distinguidos asistentes. Señor presidente, si usted nos lo permite, un compañero nuestro hará la presentación del acuerdo modificatorio. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Enrique Burgos. Me ha pedido desde su escaño el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Fernando Yunes Márquez, si le dan sonidos de su escaño, por favor. Gracias, presidente. En virtud de que el senador Enrique Burgos ha hecho una exposición amplia y una presentación muy buena del presente dictamen, y por la apretada agenda legislativa y la comparecencia que habremos de tener en unos minutos de la secretaria de Relaciones Exteriores, declino mi participación y solamente le solicitaría que mi intervención sea agregada en el diario de los debates. Muchas gracias. Gracias, senador Yunes, presidente de la Comisión. Servicios parlamentarios, por favor, si recogen su intervención y que quede registrada en el diario de los debates de manera íntegra. Tiene el uso de la palabra también para presentar el dictamen el senador Miguel Ángel Chico Herrera y después el senador. Si le dan volumen, por favor, al senador Barbosa. Tiene el uso de la palabra el de la voz, porque soy presidente de una comisión. El senador Chico Herrera no lo es, así es que me toca a mí presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda, presidente. Por favor, senador Barbosa, Gracias. si quiere hacer el uso de la palabra. No, solamente decir que se ha alcanzado un acuerdo completo sobre esta propuesta de reforma constitucional en materia de justicia laboral, que lo importante es lo que está contenido en el documento, no lo que se plantea. No fue fácil alcanzar los consensos. Se tuvieron que estar defendiendo derechos laborales que han sido parte ya de toda la historia jurídica en materia laboral. Se intentó eliminar la fracción 21 del 123 constitucional y afortunadamente hubo la altura de miras para reconocer que debía de preservarse. Se intentó alterar adicionando la fracción 18 y con eso el derecho de huelga, y afortunadamente se alcanzó el consenso para dejarla intacta, haciéndole un segundo párrafo en el que todos coincidimos. Y finalmente la nueva fracción 22 bis, desde luego que tiene todavía elementos de interpretación, mantiene al voto personal libre y secreto como un nuevo derecho laboral en la Constitución. Así es, con ello estamos nosotros satisfechos del avance que se tuvo, celebramos que así haya ocurrido y desde luego lo importante no es lo que se diga, tenemos urgencia de tiempo, sino lo que está contenido aquí en este dictamen. Gracias, presidente. Gracias, senador Luis Miguel Barbosa. Senador Miguel Ángel Chico Herrera tiene el uso de la palabra y también si nos da la intervención del senador Barbosa para registrarlo de manera íntegra en el diario de los debates.
Gracias, presidente. Hoy sí soy presidente del trabajo. Señor senador Barbosa, le recuerdo respetuosamente, soy el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, una de las reformas que han sido un parteaguas en el desarrollo de nuestro país es la reforma laboral aprobada en el año 2012 durante la 62ª legislatura. Muchos de los beneficios que está arrojando esta reforma estructural, hay más empleos, como ya lo ha anunciado el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. Se han generado más de 2 millones de empleos en poco más de 3 años en lo que va de este sexenio. Cifra histórica en el país, lo que también alienta la productividad de las empresas. Por otra parte, se ha fortalecido la transparencia y la democracia en nuestros sindicatos. También la equidad de género, la inclusión y la no discriminación en las relaciones laborales. De igual forma, se aprobaron reformas para que los conflictos laborales se resolvieran con agilidad. Sin embargo, la justicia laboral es un aspecto que quedó pendiente y que el día de hoy el Senado mexicano atiende con seriedad, sensibilidad y responsabilidad, con la finalidad de que todas las partes que intervienen en las relaciones laborales que se encuentren en un conflicto de esta índole en México tengan una mayor certeza jurídica durante el proceso que conlleva a la solución. Esto derivado de la iniciativa de reformas constitucionales enviada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para mejorar la justicia cotidiana. Por tal motivo, el presente dictamen que hoy nos atañe presenta una serie de reformas constitucionales que arrojan una importante reconfiguración en la relación con la impartición de justicia laboral. La creación de tribunales en materia laboral dependientes del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas, autoridades jurisdiccionales con capacidad y experiencia en el ramo, la creación de centros de conciliación como instancia obligatoria para trabajadores y empleadores en la búsqueda de soluciones de conflictos tanto en el orden local como en la federación. Este último, además, con la tarea de registrar todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales. Autonomía de estos organismos de conciliación son los cambios que la justicia laboral requiere para así lograr una correcta, ágil y eficaz justicia cotidiana. Por otra parte, la representatividad de organizaciones sindicales, así como la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo dentro de la libertad de negociación colectiva y de los legítimos intereses de los trabajadores y patrones. La garantía del voto personal, libre y secreto de los trabajadores para elección de los dirigentes, la resolución de los conflictos entre sindicatos y la solicitud de celebración de contratos colectivos de trabajo y el respeto al derecho de huelga. Son muestra del compromiso y respeto hacia los derechos por los que los trabajadores de este país han luchado y logrado a través de este gran sindicalismo mexicano en el devenir de nuestra historia. El movimiento obrero mexicano ha estado siempre en el centro de la vida pública del país. Sus luchas
han sido la de los trabajadores y han tenido como objetivo el mejoramiento de las condiciones de empleo de los mexicanos. Los derechos de los trabajadores han sido velados por grandes líderes que han comprendido que la dignidad de los obreros debe ser fundamental en el entramado del Estado mexicano. Grandes logros han emanado de la colaboración y el entendimiento entre gobierno y movimiento. La creación del IMSS en 1943 y del Infonavit en 1972 son consecuencia de las luchas de los movimientos sindicales en nuestro país. Defensas como el derecho a huelga, a la capacitación, adiestramiento, seguridad e higiene han sido solo algunos de los triunfos a los que en conjunto se han llegado. A lo largo de la historia, las instituciones mexicanas han buscado prestar especial atención a las legítimas posiciones de todos los sectores. El Estado tiene como obligación y objetivo alcanzar la paz laboral del país, entendiendo que escuchar las voces emanadas de la empresa y el sindicato es parte fundamental del ejercicio democrático y que ello permite obtener mejores resultados al momento de trabajar en pro de la sociedad, en pro de México. Por todo lo anterior, expreso mi más amplio reconocimiento a los presidentes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, senador Enrique Burgos García; de Justicia, senador Fernando Yunes Márquez; de Estudios Legislativos Segunda y presidente de la Comisión, senador Miguel Barbosa Huerta; a sus integrantes y a los de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que me honro en presidir; a representantes del tripartismo, empresarios, trabajadores y líderes sindicales, expertos académicos, así como al equipo técnico que hicieron posible la construcción de este dictamen. Un ejemplo más de que los acuerdos son posibles en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, en beneficio de todos los mexicanos. Es así que solicito su voto a favor del presente dictamen. Estoy seguro, amigas y amigos senadores, que este es un gran producto legislativo en beneficio de México. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente, senador Miguel Ángel Chico Herrera. Muchas gracias. Pasamos a posicionamientos. Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Arechiga Ávila. Con la venia de la presidencia, compañeras, compañeros senadores, buenas tardes. Los derechos laborales revisten un alto contenido de sensibilidad por las repercusiones para el grupo social a los que van dirigidos de la clase trabajadora. Recordemos que uno de los logros obtenidos en la lucha revolucionaria es el derecho laboral, consolidado por primera vez en la historia mexicana en la Constitución de 1917. La trascendencia del presente radica en la transformación del sistema de justicia laboral para una eficiente y oportuna resolución de controversias entre trabajadores y patrones. Los trabajadores mexicanos salen de sus hogares para desempeñar funciones productivas con la finalidad de contribuir en el crecimiento de nuestro país y apoyar a la economía de sus familias. El Estado, como garante de la clase trabajadora, debe blindar cualquier acto que vulnere la estabilidad del empleo. Con la presente reforma, se refrenda el compromiso de protección de los trabajadores
incorporando mecanismos que agilicen los procedimientos judiciales. Se transformarán las actuales juntas locales y federal de conciliación y arbitraje en un tribunal laboral o juzgados laborales, según corresponda el caso. De aprobarse esta reforma constitucional, la resolución de conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de verdaderos órganos jurisdiccionales, federales o locales, los cuales emitirán sentencias en lugar de laudos, como tradicionalmente se venía realizando. Sin duda alguna, estas resoluciones deben aportar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Otra de las bondades de esta reforma es la conciliación, que buscará dirimir la controversia entre el trabajador y el patrón. Los centros de conciliación correspondientes deberán regirse con los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad y profesionalismo y transparencia. A nivel federal existirá una junta conciliadora, misma que será un organismo descentralizado encargado de supervisar puntualmente los derechos y obligaciones de los actores laborales. El titular de dicho organismo se desprenderá de un tema del Ejecutivo y la designación recaerá en el Senado de la República como un mecanismo de contrapeso y legitimidad. La legislación secundaria deberá asegurar entre los trabajadores y patrones los principios de representatividad de las organizaciones sindicales, certeza de la firma, registros y propósitos de contratos colectivos de trabajo. Asimismo, deberá garantizar esquemas democráticos para que los trabajadores elijan sus dirigentes mediante el voto personal, libre y secreto. Por lo anteriormente expuesto, los senadores del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senador Arechiga. El senador Tereso Medina Ramírez, a continuación, va a presentar una propuesta de modificación a nombre de todas las comisiones. Tiene el uso de la palabra el senador Tereso. El texto que está presentando está disponible en sus monitores. Con su permiso, señor presidente. Honorable Asamblea, como es del conocimiento de este honorable Pleno, el 5 de los corrientes, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, segunda, aprobaron en lo general un dictamen relacionado con la iniciativa presidencial de modificaciones en la Constitución General de la República en materia de justicia cotidiana de trabajo. En esa reunión se manifestaron discrepancias relacionadas con la propuesta de modificar la fracción 18 del apartado A del artículo 123 constitucional, en torno a la hipótesis del emplazamiento a huelga para la suscripción de un contrato colectivo. Por un lado, se planteó el punto de vista del empleador para contar con una norma constitucional que evite emplazamientos frívolos de falsas organizaciones sindicales y, por otro, se ventiló el punto de vista del sector obrero para impedir la práctica de los contratos de protección que vulneran los legítimos derechos de los trabajadores. Sin demérito de la aprobación de en lo general el dictamen, cabe señalar que las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras, con el impulso de los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD y del Partido Verde, continuaron la vía del diálogo para encontrar una solución que permitiera alcanzar el consenso para una reforma tan significativa en el ámbito de acceso a la justicia para los trabajadores. Ese diálogo
permitió arribar a un acuerdo para modificar la redacción de la fracción 18 del mencionado apartado A del artículo 123 constitucional. El acuerdo devuelve la redacción de la fracción 18 a lo planteado originalmente por el señor presidente de la República. Es decir, que, sin tocar el contenido del mismo, en su sustancia solamente se sustituye la referencia de Junta de Conciliación y Arbitraje por la mención de los tribunales laborales, acorde a la esencia de la reforma planteada. Por otro lado, para atender las preocupaciones de los sectores obrero y empresarial en torno a las acciones inherentes a la solicitud de la celebración de un contrato colectivo, se propone adicionar el siguiente texto que a la letra señala, entre comillas: cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. Se cierran las comillas. Este texto atiende preocupaciones legítimas y cuenta con el consenso de los grupos parlamentarios que hemos mencionado. Adicionalmente a este planteamiento, en las Comisiones Unidas se recogieron 3 reflexiones para precisar y enriquecer la propuesta de reforma constitucional. Destaco la relativa a la congruencia que debe existir entre el texto de nuestra Constitución y los compromisos internacionales de nuestro país, en este caso específicamente con el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de libertad sindical y protección del derecho de sindicación, que reconocen los derechos de las organizaciones de trabajadores para elegir libremente a sus representantes en los términos que disponen sus estatutos sindicales. Esto también es congruente con lo aprobado en la reforma a la Ley Federal del Trabajo de noviembre del 2012, en torno a las previsiones estatutarias sindicales para la elección de los integrantes de las directivas de las organizaciones de trabajadores. Además, en el acuerdo de modificaciones se propone dar cabida a 2 cuestiones mayormente técnicas: preservar el texto constitucional en el concepto laudo para efectos del juicio de amparo y disponer que en el caso de los acuerdos a que llegue el trabajador y el patrón, en la misma instancia conciliatoria se obtenga la condición de cosa juzgada para los efectos de su cumplimiento. En tal razón, con esta significativa reforma constitucional en materia de justicia, considerando las modificaciones propuestas a través de este presente acuerdo, nuestro país le da entrada a una nueva etapa para la práctica de las relaciones laborales entre sindicatos, empresarios y trabajadores. Y para ello, señoras y señores senadores, comparto con ustedes las siguientes 3 reflexiones. Con esta modificación de reforma constitucional en materia de justicia del trabajo, estamos también iniciando nuestra nueva etapa, gobierno, empresarios, trabajadores, sindicatos, sociedad y medios de comunicación, en el camino de 3 compromisos al mismo tiempo. El primero es que estamos poniendo como punto central a nuestros trabajadores de México, sin distingo de centrales, sin distingo de militancias, ni de partidos políticos. El segundo es que estamos construyendo el andamiaje para poder, bajo las normas estatutarias, legales y cotidianas en esta justicia, lograr que nuestro país siga transitando por la estabilidad laboral, porque los que estamos en contacto con organizaciones sabemos que la estabilidad laboral es intangible, es decir,
no se mide hasta que se destruye. Y cuando se destruye, se aleja la confianza de seguir por la ruta de generación de empleos que muchos trabajadores que nos están escuchando en este momento lo necesitan y tienen ese noble y legítimo derecho. El otro punto, señoras y señores senadores, también nos está invitando esta reforma a construir también un sindicalismo responsable, inteligente, propositivo, en donde además que ponga como punto de partida a los trabajadores, que contribuya a la estabilidad laboral, también se inicie y se inscriba en las mejores propuestas para generarle a nuestro país los buenos incrementos de productividad y competitividad, para que estos a su vez se traduzcan en mejores condiciones económicas, salariales de los trabajadores, que es un punto de partida principal para nuestros trabajadores y nuestras familias. Me refiero sin duda alguna, y los convoco además a que abramos este escenario para darle entrada al sindicalismo responsable que México lo reclama y lo requiere. Un sindicalismo responsable con los trabajadores, un sindicalismo responsable con los empleos, un sindicalismo responsable con las familias y con la sociedad misma, un sindicalismo responsable para México. Y en esa medida, ojalá, al agradecerle a todos los integrantes de las fracciones parlamentarias que intervinieron en esta gran iniciativa y al pedirles a todos que vayamos juntos en que nuestra voluntad, logremos algún día acercarnos al más caro anhelo de los trabajadores y nuestras familias, y para ello termino evocando la memoria del último ideólogo del siglo XX, el maestro don Jesús Reyes Heroles, para que juntos, todos, logremos tres cosas al mismo tiempo: libertad para el hombre, justicia para el pueblo e independencia para la nación. Por su atención, señoras y señores, muchas gracias, y en tal virtud, respetuosamente solicito a la Presidencia reciba en este acuerdo de modificaciones y se someta a la consideración de esta honorable Asamblea, si se acepta para sus efectos de incorporación al dictamen que habrá de discutirse y votarse en este momento. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Tereso Medina. Una vez que ha sido expuesta las modificaciones en la tribuna y se encuentran en sus monitores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se integren al texto del dictamen. Consulto a la Asamblea si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a levantar la mano. Sí se aceptan, presidente. En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que se han presentado en tribuna. Seguimos con posicionamientos. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Sánchez Jiménez del PRD. Compañeras y compañeros senadores, a esta discusión en el Pleno sobre el dictamen de justicia laboral que modifica el artículo 123 de nuestra Constitución, preceden otras discusiones realizadas en las Comisiones Unidas que participaron en la elaboración de este dictamen. En ellas, las y los senadores del PRD lucharon primero para incluir la fracción 21 que había desaparecido, y se logró. Después, advertimos de la intención de incorporar, sin ninguna discusión previa al respecto, una adición a la fracción 18ª del artículo 123 constitucional, que hubiese condicionado el derecho de huelga para conseguir el contrato colectivo, a la demostración previa de una mayoría que en los hechos constituiría una negación del derecho de huelga, dejando a los trabajadores
a merced de los intereses patronales y en condiciones de vulnerabilidad para exigir sus demandas. Esta pretensión existió desde 1931 en la Ley Laboral, se modificó en 1970. Esta era conocida como las listas negras, dado que el sindicato tenía que demostrar con listas de trabajadores que tenía mayoría y en el momento que lo hacía eran despedidos los trabajadores para que ese sindicato no pudiera tener mayoría. Lo que ocurrió hace unos días en las Comisiones Unidas fue una intentona que a punto estuvo de configurar el mayor golpe a la clase trabajadora, que la patronal aspira a incorporar desde 1970 y que en la reforma laboral del 2012 no lograron incorporar. Lo señalamos con precisión, de forma y fondo. Esa adición trastocaba el contenido de la reforma de justicia laboral propuesta por el Ejecutivo y entregaba a los intereses patronales la decisión de poder elegir con cuál sindicato acordar el contrato colectivo y dejaba sin efecto, en los hechos, a la nueva autoridad federal que se propone crear y que será la responsable del registro de las organizaciones sindicales y sus contratos colectivos, así como también restado importancia a la nueva competencia de los tribunales laborales del Poder Judicial. Celebramos que tras nuestros señalamientos de los riesgos de conflicto social por tal determinación, lleguemos a esta discusión en el Pleno con una nueva propuesta de redacción que no lesiona ni vulnera el derecho de huelga y la autonomía sindical. En tal virtud, el Grupo Parlamentario del PRD modificará su voto en contra que dio en las Comisiones Unidas y aprobará este dictamen que recoge y comparte muchos de los planteamientos que sobre la materia nuestro grupo y un servidor habíamos presentado con anterioridad. El dictamen que hoy discutimos contiene aspectos coincidentes con la iniciativa que presenté en el 2012 con aval del Grupo Parlamentario del PRD y que contenía 3 asuntos relevantes que es menester precisar. 1. La creación del Tribunal de lo Social del Poder Judicial de la Federación. 2. La reducción de la jornada semanal de trabajo a 40 horas. Y 3. La reducción de tiempo de trabajo para los padres en la etapa de lactancia de sus hijos. Hoy se da un paso tímido, pero importante, al desaparecer a las juntas de conciliación y arbitraje para crear los jueces de lo laboral. Tímido porque se desdeña la buena experiencia de los tribunales especializados como el electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que generará problemas de diseño institucional que estoy seguro habrá de repararse muy pronto. Importante porque nos ponemos al día en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo de transitar a un sistema judicial de resolución de conflictos laborales. Una virtud a resaltarse de la propuesta es, sin duda, la introducción de modalidades de voto directo secreto para procesar las principales determinaciones de los sindicatos, además de la creación de un organismo público federal encargado de los registros de sindicatos y contratos colectivos. Como lo han afirmado algunas organizaciones sindicales, cito, la supresión de las juntas de conciliación y arbitraje podrían ser el punto de partida de un proceso de transformación más profundo, que en etapas posteriores incluiría, entre otras medidas, la eliminación del apartado B del artículo 123 constitucional, así como el establecimiento de diversos preceptos que favorecerían la libertad de afiliación sindical, eliminando la injerencia de gobiernos y los patrones en los asuntos internos de las organizaciones de los trabajadores. Sin embargo, es vital reafirmar que cualquier propuesta de reforma laboral que deje en pie los pilares de la discrecionalidad gubernamental y no ofrezca la oportunidad de renovar y fortalecer en forma pacífica el sistema de representación de los trabajadores, de manera que la democracia penetre en las organizaciones y les otorgue la legitimidad derivada del verdadero respaldo a sus miembros, no estará a la altura de las circunstancias por las que hoy atraviesa el país. La democracia real debe permear todos los aspectos de la vida social del país. Por ello se requiere dar paso a organizaciones sindicales libres,
a un modelo de relaciones laborales en donde la injerencia estatal y de los patrones en la vida interna de los sindicatos esté prohibida y sea sancionada. Estos postulados representan no solo viejos anhelos de la clase trabajadora, siempre apoyada por la izquierda mexicana, sino también el cumplimiento de compromisos y obligaciones que en el ámbito internacional ha adquirido nuestro país, concretamente con la ratificación del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la libertad sindical, hoy de rango constitucional, así como también las normas del Convenio 98 de la OIT, hasta ahora pendiente de ser ratificado por nuestro país, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, ignorando los preceptos directamente en nuestra Carta Magna para apuntalar a la institución jurídica del contrato colectivo de trabajo, tal como la expresa la iniciativa que sobre el tema presenté y que espero sea dictaminada por la misma celeridad con que se dictaminó la que hoy discutimos. La contratación colectiva es un instrumento normativo en la que culminarán las garantías sociales de libertad sindical en concordancia con los convenios 87 y 98 de la OIT, puntales universales de la justicia social, respaldando las obligaciones de las autoridades jurisdiccionales y administrativas de garantizar efectivamente los derechos, libertad sindical y contratación colectiva, así como de estimular su ejercicio libre, progresivo y democrático. No omito que las modificaciones de última hora al párrafo final de la nueva fracción 22 bis tenía como finalidad el que las organizaciones sindicales oficialistas conserven sus formas no democráticas de representar a los trabajadores. Sin embargo, la redacción final inhibe ese intento. Habrá voto personal para elegir dirigentes, habrá voto personal para celebrar sus contratos colectivos de trabajo, habrá voto personal para dirimir sus conflictos entre sindicatos. Pero lo mejor, al aplicar esta reforma, los sindicatos blancos, los contratos de protección llegarán a su fin. Con esta reforma veremos un cambio significativo en la vida sindical de México. Muchas gracias. Gracias, señor senador. A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Héctor David Flores Ábalos del Partido Acción Nacional. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Compañeros y compañeras senadoras, hoy vengo a hablar a favor de este dictamen a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En el año de 1917, nuestra norma fundamental fue ejemplo en el mundo, a través de la incorporación de derechos sociales que 2 años más tarde, algunos otros textos básicos como la Constitución de Weimar tomarían en el año de 1919. En ese texto, como todos ustedes saben, se encontraba no solo el reconocimiento, sino la protección de los derechos elementales de la clase trabajadora. A casi 100 años de promulgada la Constitución, la sociedad mexicana se encuentra inmersa en un proceso de evolución y competencia de orden mundial. Hoy, el reto es apostar por mantener la defensa de los derechos sociales que nos ha caracterizado como nación y buscar el equilibrio que nos permita brindar la certeza y la seguridad que se requiere para competir con éxito en el mundo. Las modificaciones que hoy se proponen no solo pretenden hacer a México más competitivo, sino también, y yo diría sobre todo, llevar los beneficios que ello conlleva a fortalecer el empleo y los derechos sociales que en 1917 se plasmaron, robusteciendo el papel del trabajador como eje rector de esos derechos. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional celebra la aprobación de este dictamen en materia de justicia laboral. Desde sus inicios, Acción Nacional ha tenido como principio de doctrina el trabajo, precisamente porque es el medio fundamental para la realización y dignificación de las personas
y para satisfacer sus necesidades. El acceso a las oportunidades laborales y la resolución de los conflictos que de ellos se derivan son de alta importancia para los legisladores de Acción Nacional. La responsabilidad del Estado es integral y en ese sentido se deben garantizar las condiciones dignas que permitan una participación progresiva de los trabajadores en el desarrollo de México y su economía. Con el trabajador como eje de los derechos laborales, el Partido Acción Nacional busca garantizar la libertad de asociación sindical en aras de lograr la humanización de la vida laboral. La Constitución tiene una doble naturaleza. Es norma jurídica y es acuerdo político. Es, diría yo, el más importante acuerdo político que tiene la nación. Así, su texto debe saber adaptarse a la realidad y lograr encontrar, como diría Rabasa, el equilibrio entre lo deseable y lo real. Lo que hoy se pretende en esta reforma es precisamente eso. A 100 años de haberse realizado la última adecuación constitucional en materia laboral, hoy se plantea una nueva perspectiva que prevé una mejora para todos los trabajadores de nuestro país. La reforma constitucional es el inicio de una serie de cambios institucionales que buscan erradicar las malas prácticas que hoy existen y mejorar el acceso a la justicia en materia laboral. Los legisladores y las legisladoras de Acción Nacional trabajaremos en la implementación de la reforma constitucional desde la trinchera del legislativo para generar una cultura de acceso a la justicia y a la legalidad que sea acorde con la realidad que hoy se vive, en la que se modernicen las instituciones y se satisfagan las necesidades y expectativas de la sociedad, para que la justicia laboral no se vuelva injusta, costosa y de difícil acceso. Y sobre todo, que tenga al trabajador y al empleo como eje de los derechos fundamentales que hoy buscan protegerse. Muchas gracias. Gracias, señor senador. La senadora Laura Rojas, ¿con qué objeto, senadora? Gracias, presidenta. Quisiera solicitar a la mesa directiva que pudiéramos dar paso ya a la comparecencia de la secretaria de Relaciones Exteriores. Fue citada a las 12 del día, son las 2 de la tarde, llevamos 2 horas de retraso. Me parece francamente una falta de respeto, no solo para los funcionarios de la Cancillería, sino también para los senadores que nos hemos preparado y que vamos a participar en la comparecencia. La política exterior, sobra recordarlo, es la facultad exclusiva de este Senado de la República y sí nos extraña mucho que la mesa directiva pues esté retrasando la comparecencia. Lo mismo pasó cuando estábamos votando el Acuerdo de París, que la mesa directiva suspendió la votación del Acuerdo de París para dar paso a la votación de otro asunto. Así es que, con todo respeto, señora presidenta, quisiera pues que ya pudiéramos pasar a ese asunto, o si no va a ser así, pues que se pudiera aclarar de una vez en la sesión y en todo caso pedir la reprogramación de la comparecencia de la canciller. Muchísimas gracias. Sí, senadora, en un momento más le damos las explicaciones al caso. La senadora Mariana Gómez del Campo, ¿con qué objeto? Para el mismo objeto, presidenta, me parece una falta de respeto. Hago segunda a lo dicho aquí por la senadora Laura Rojas, una comparecencia que empezaría a las 12 del día, porque a esa hora fue citada. A último momento se incorporan al orden del día diversos dictámenes que no dejan de ser importantes, pero ojo, la comparecencia de la canciller es crucial para el Senado de la República. Yo me pregunto a las 3, 4 de la tarde, ¿cuántos senadores van a estar aquí presentes acompañando la comparecencia? De ser posible que se revise con la Junta de Coordinación Política el reprogramar la misma. ¿Es cuánto? Gracias, senadoras. A ambas les informo que esta mesa directiva recibió la solicitud de la Junta de Coordinación Política y de sus coordinadores para que se pudieran incorporar los distintos asuntos que se han abordado a lo largo de esta sesión.
Del mismo modo, se le notificó a la señora Canciller, dada la pertinencia de los temas que estamos abordando, de tal suerte que si no existe inconveniente, continuaremos con el desahogo de la discusión que nos ocupa y, entre tanto, consultaremos en todo caso con los integrantes de los grupos si existiera alguna modificación a lo que con esta mesa directiva se ha llegado ya al acuerdo correspondiente. Continuaríamos en el desahogo del senador Óscar Román, por favor, adelante. Muchas gracias, senadora presidenta. Sí quiero señalar la importancia de lo que se está votando ahorita. Creo que es una reforma constitucional trascendente para el sector obrero, para todos los trabajadores de nuestro país. La primerísima responsabilidad que tenemos los senadores es estar primero cumpliendo nuestra responsabilidad, estar aquí en el Pleno, discutir todos los asuntos importantes como este que se está discutiendo, no significando que la comparecencia de la canciller sea menos, pero creo que debemos de agotar todos los temas y estar el tiempo que sea suficiente porque así nos lo mandata la ley. Creo que hay que darle prioridad a cosas, a temas, y creo que hasta que agotemos todo lo que está agendado, debemos abordar el tema siguiente, que por supuesto es de trascendencia para todo el país, para saber los avances que hay en los temas del Servicio Exterior Mexicano, pero sí quiero hacer hincapié que es responsabilidad de todos los senadores acudir a las sesiones y terminar hasta el último momento, porque es nuestra primera responsabilidad. Por eso la gente votó por nosotros, nos depositó su confianza para cumplir con esa encomienda y no es menor. Yo creo que sí debemos de valorar el que todos estemos presentes y muy pendientes y agotar todos los temas que estén considerados en el orden del día. Gracias. Gracias, senador. Esta mesa directiva destaca la importancia de los temas que aquí se han señalado, por supuesto de la política exterior, pero también del desahogo de la minuta que nos ocupa. La senadora Gómez del Campo, por favor. Adelante, senadora. Sí quiero dejar muy claro que para los senadores de Acción Nacional, por supuesto que son importantísimos los dictámenes que se están discutiendo en este momento, pero también recordar que es crucial que podamos aquí tener las comparecencias. Se está llevando a cabo la glosa del informe, estamos recibiendo a los diversos secretarios, pero a veces pareciera que para el Senado de la República el tema que tiene que ver con política exterior siempre se deja para el final. Lo pongo en la mesa porque es un tema que nos preocupa. Muchas de las mujeres que estamos aquí presidimos comisiones de relaciones exteriores, por lo tanto yo sí quiero dejarlo como una preocupación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que no se le dé la importancia, la relevancia a la señora canciller, que el día de hoy comparecerá. Probablemente, no sabemos si vayamos a tardar 1 hora más, 2 horas más. Entonces, por respeto a ella, por respeto también a los que nos preparamos para una comparecencia que se llevaría a cabo a las 12 del día, pongo en la mesa la posibilidad de reprogramar la misma y que se lleve a cabo en tiempo y forma. ¿Es cuanto? Gracias, senadora. Gracias, senadora. Yo invitaría a que pudiéramos continuar desahogando el trámite procesal en el que estamos ocupados y, por supuesto, consultaré con la mesa directiva, con el resto de los integrantes de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, si hubiera alguna modificación a lo que ya esta mesa directiva aprobó, para que al concluir el trámite que nos ocupa se dé inicio a la comparecencia de la señora canciller. Muchas gracias. Para iniciar la discusión en lo general, ha solicitado el uso de la palabra el senador Manuel Cárdenas Fonseca para señalar su posicionamiento en contra. Adelante, señor senador. Sí, señor senador, adelante. En atención a que los líderes obreros han planteado su aceptación a las enmiendas del dictamen, y toda vez que las que un servidor había enviado con toda anticipación en su mayoría fueron recogidas, salvo la creación de más burocracia, dejando de plano el mismo camino tortuoso
y la desconfianza en el Poder Judicial, pero así lo quieren los líderes laborales, retiro mi participación y la reserva que tenía sobre el dictamen de mérito. Y además, en una cortesía parlamentaria a la señora Secretaria de Relaciones Exteriores. Apreciamos mucho sus comentarios, señor senador. Siguiendo con el orden de los oradores inscritos, se encuentra en este término el senador Isaías González Cuevas. Le preguntaría si es tan amable de hacer uso de la tribuna. Don Isaías, si me permite un minuto. Compañeros senadores, me parece que hay la inquietud por parte de todos los grupos parlamentarios de que los asuntos que se han tratado el día de hoy son de la máxima relevancia para este país, modificaciones constitucionales que deben ser abordadas con la seriedad debida, con el tiempo y con la atención que se merecen estas reformas constitucionales. La mesa directiva, siendo sensible ante los comentarios que nos han hecho diferentes senadores y en consulta con los coordinadores del grupo parlamentario, vamos a someter en este momento, porque hay un acuerdo previamente votado, someteremos a su consulta de todos los senadores si es de modificarse, si es de cambiarse la comparecencia de la señora secretaria para otra fecha que también traeremos a votar. Por lo anterior, consulte la Secretaría, por favor, en votación económica de la Asamblea, si es de posponerse la comparecencia de la señora secretaria que estaba prevista para el día de hoy. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se posponga la fecha de comparecencia de la Secretaria de Relaciones Exteriores. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, presidente. Muchas gracias. Se pospone la comparecencia y seguimos con la discusión de la reforma constitucional. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores,